por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Habiendo derrotado a los hicsos después de unos 150 años de gobierno, los gobernantes de Tebas se convirtieron en los indiscutibles monarcas de Egipto, llegando a ser la 18ª dinastía. Al mismo tiempo, subyugaron a Nubia y Palestina y formaron un imperio fuerte y rico. Estos eran los reyes que no conocían a José y por lo tanto olvidaron la contribución hecha por él para el bienestar del pueblo. Había muerto la generación que había experimentado los 7 años de hambre y los descendientes de los hijos de Jacob enfrentaron una situación completamente nueva. Los egipcios los miraban con desconfianza, especialmente por su rápida multiplicación, de tal manera que se llenó de ellos la tierra de Gosén. Por tanto, fueron esclavizados a un trabajo forzado y gratuito para quebrantar su fortaleza física y su incremento numérico. Como esto no sucedía, agravaron mucho su trabajo y finalmente uno de los faraones de esta dinastía, probablemente Tutmosis I, que reinó desde el 1525 al 1508 a.C., decretó la muerte de todo hijo varón hebreo. Fue entonces que nació Moisés, quien fue salvado milagrosamente cuando su madre lo colocó en una especie de caja de papiro en el río Nilo, y de allí fue rescatado por la hija de Faraón, llamada Hatshepsut, única hija legítima del faraón, quien reinó como regente de su sobrino Tutmosis III durante unos 22 años en un reinado pacífico y próspero. Cuando rescató a Moisés era solo una princesa. El niño creció con Jocabed, su verdadera madre, ya que fue contratada como nodriza por Hatshepsut. Patriarcas y Profetas dice que estuvo con ella hasta los 12 años, en la página 249, y fue allí instruido en la religión hebrea. Fue llamado Moisés por la princesa, porque este nombre quiere decir sacado, en este caso del río. Porque de las aguas lo saqué, dijo ella, como si fuera un regalo del río, el Nilo, a quien los egipcios consideraban un dios. Pasaron casi 30 años en los cuales Moisés fue adiestrado y educado por tutores reales que le impartieron toda la sabiduría de los egipcios, según Hechos 7:22. Parte de los sacerdotes y parte de los comandantes del ejército, porque esa era la educación que se le daba a un príncipe real. Dirigió importantes expediciones militares a países extranjeros, según Patriarcas y Profetas, página 250, y era poderoso en sus palabras y obras. Sin embargo, permaneció hebreo en su corazón, en su carácter, en su religión y su lealtad. Por esto tomó la decisión de ser maltratado con el pueblo de Dios, como dice Hebreos 11:25, y se consideró a sí mismo como el instrumento elegido para liberar a su pueblo oprimido.
Hechos 7, 23 al 25. Pero un incidente en la tierra de Gosén, a donde fue para estudiar la situación y trazar planes, cambió todo. Mató allí a un supervisor egipcio que estaba castigando abusivamente a un esclavo hebreo. Sin embargo, los hebreos lo rechazaron como jefe y según Éxodo 2:14, Moisés tuvo miedo porque habiendo renunciado a su lealtad a Egipto por su acción del día anterior y al ser rechazado por su propio pueblo, quedó en una situación muy peligrosa, solo y sin amigos. Tutmosis III, que reinaba en una corregencia con Hatshepsut, habiendo aumentado mucho su autoridad, interpretó la acción de Moisés como un abierto desafío a Egipto y se supuso que se proponía ocupar el trono. Patriarcas y Profetas 253. Por tanto, Moisés fue inmediatamente condenado a muerte. Hatshepsut, su defensora en la corte, desapareció súbitamente de la corte y Moisés huyó. Su huida de Egipto no fue fácil, ya que la frontera oriental de Egipto estaba protegida desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo de Suez por un sistema de torres armadas que se comunicaban entre sí. Moisés pudo escapar cruzando la frontera en la noche, agazapándose en los matorrales y así llegó a la tierra de Madián. Hebreos 11, 27 nos hace saber que el intento infructuoso de Moisés de iniciar una serie de sucesos que él esperaba que conducirían a la liberación de su pueblo fue lo que en realidad hizo necesaria su huida. A pesar de su error, es indudable que tenía fe en que de alguna manera Dios aún lo usaría para concretar la liberación de los suyos. Por eso buscó un refugio transitorio, en este caso Madián, y más precisamente la península de Sinaí, desde donde podría esperar el desarrollo de los acontecimientos. Aún antes del incidente con el capataz egipcio, Moisés necesitó una gran fe, siendo como eran las circunstancias, para creer que pudieran cumplirse las promesas del pacto. Y ahora, cuando una equivocación suya lo había desterrado completamente de Egipto, Moisés tuvo que haber necesitado una fe aún mucho mayor. ¿Cómo podría un desamparado exiliado en Madián, cuya suerte había sido decretada a muerte por un edicto imperial, tener la menor esperanza de liberar a los esclavos del monarca que procuraba matarlo? Después de esta introducción que tiene que ver con el versículo de memoria y que tiene que ver con todo el resto de la lección, vamos a ver ahora qué significa esto de viendo al invisible. La lección de esta semana trata acerca de la fe mientras estamos en los crisoles de la prueba. El versículo de memoria dice que Moisés se sostuvo
sostuvo en toda circunstancia difícil como viendo al invisible, por medio de la fe, indudablemente. Ahora, ¿qué significa esta expresión en el contexto del pecado en el cual todos vivimos? Éxodo 33, 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esto se lo dijo Dios a Moisés cuando él le pidió que le dejara ver su rostro. Y además Isaías 6:5 dice, entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto al Rey, mis ojos, Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías, cuando va al templo, tiene una visión y en la visión él puede ver el lugar santísimo y el trono de Dios y a Cristo sentado en el trono y que sus faldas henchían el templo. Obviamente, Isaías no lo vio con los ojos materiales, sino lo vio en visión y en realidad en visión lo que se ve muchas veces es una representación de Dios, no es exactamente ver a Dios. Y aún él viéndolo en visión, la gloria de Dios, el canto de los serafines, el brillo esplendoroso y además la divinidad lo hizo sentir tan, tan bajo que creyó que iba a morir. O sea, el acto de ver el rostro de Dios es figurativo, no literal. ¿Cómo se ve el rostro de Dios? Por medio del Espíritu Santo, por el perdón divino, la salvación, la seguridad, su cuidado de nosotros, la providencia, la protección, las bendiciones de salud y paz, las revelaciones proféticas mediante sueños o visiones y la conducción de Dios en favor de su pueblo. O sea, todas estas cosas son las que nos permiten vislumbrar no tanto el rostro de Dios, sino el carácter de Dios, cómo es Él. Entonces podemos decir que estamos viendo al invisible. Podemos ver lo que Él decide revelarnos de sí mismo y la forma en que lo hace, la gloria de su creación, el dominio de su reino, su amor y cuidado por nosotros, sus revelaciones. El libro La educación de Elena de White en la página 59 nos da una maravillosa pincelada de cómo Moisés se sostuvo viendo al invisible. Y eso solo pudo ser posible por la disciplina recibida durante los 40 años que pasó en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. Dice así: en medio de la solemne majestad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Allí obtuvo Moisés aquello que lo acompañó durante los años de su vida llena de trabajos y cuidados, el sentimiento de la
presencia personal del ser divino. No solo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en carne, vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus viajes, cuando tenía que aguantar reproches, insultos, hacer frente al peligro y aún a la muerte, podía soportarlo todo porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no solo pensaba en Dios, sino que lo veía. Dios era la visión constante que tenía delante de sí. Nunca perdía de vista su rostro. Educación, páginas 60 y 61. Y esto lo podemos entender mejor si comparamos a Dios o a la presencia de Dios y su aspecto al amor. El amor también es materialmente invisible, pero es evidente en la manifestación de la persona que nos ama. Segundo punto, ¿nos ama Dios realmente? Cuando estamos en el crisol, sufriendo el calor extremo o el abandono de nuestros prójimos, llegamos a dudar de la bondad y del amor de Dios. Y nos preguntamos, ¿nos ama Dios realmente? Por ello vamos a analizar una joya de la Biblia, un pasaje poderoso, Romanos 8, 28 al 39. Este extenso discurso de Pablo subraya que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las dificultades y sufrimientos de esta vida, lejos de estorbar nuestra salvación, pueden cooperar con ella. La fe cristiana se basa en el amor a Dios y en la admiración que sentimos por Él. Por ello, este versículo se refiere a los que experimentan tal amor. Todo lo que Dios permite que nos suceda nos ayuda a que perdamos el apego por este mundo, a que comprendamos cuán frágiles somos y nos hacen más humildes y sumisos. Esto sucede con todos aquellos que han sido llamados por el eterno propósito de Dios, que no es otro que salvar a los pecadores por medio de la gracia. Sin embargo, Dios nunca se impone al pecador renuente. Dios llama a las personas, las invita a ser salvas y tal invitación va acompañada de la influencia del Espíritu Santo, pero todo va a depender de la aceptación del pecador, que es totalmente voluntaria. El versículo 29, aquí se describe el proceso de la salvación. Primero dice que Dios nos conoció. En realidad, Él conoce de antemano todas las cosas porque es omnisciente. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Por ello, nunca es tomado por sorpresa. Dios conoce
todos los acontecimientos y eventos que sucederán en el futuro. Del mismo modo nos conoce profundamente a todos los seres humanos. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. En segundo lugar, después de que Él nos conoce de antemano, nos predestinó, según el versículo 29. Predestinar significa señalar de antemano. Como Dios conocía de antemano a cada generación de hombres y mujeres que nacerían en este mundo, los predestinó a todos para ser salvos y para que vengan al conocimiento de la verdad. Es una total falacia y un error fatal creer que Dios predestinó a algunos para la salvación y a otros para la perdición, como creen algunas congregaciones e iglesias. Pero la Biblia claramente dice en este texto que Dios nos conoció y nos predestinó a todos para la salvación. Esto quiere decir que si tan solo de Dios dependiera, todos seríamos salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. Sin embargo, la presciencia, o sea, el conocimiento de antemano, ni la predestinación divinas excluyen la libertad humana. No son obligatorias. O sea, la salvación por parte de Dios está asegurada, pero lamentablemente o felizmente depende de la decisión humana, aceptarla o rechazar la salvación. El glorioso destino de cada ser humano, si así lo desea y colabora con el plan de salvación, es ser transformado a la semejanza de Cristo, el Hijo de Dios, el hermano mayor de la familia de los redimidos, para que lleguemos a estar registrados en la congregación de los primogénitos, Hebreos 12:23, e inscritos en el registro familiar de los cielos, Hebreos 12:23, que es el libro de la vida. El tercer paso en el plan de salvación es nos llamó, en el versículo 30. El llamado se efectúa mediante la predicación del Evangelio, que puede ser de muchas maneras. Para los que responden al llamado, este es el primer gran paso en la salvación personal. El cuarto punto en el plan de salvación es: a estos también justificó, es decir, consideró justos, declaró justos, hizo justos. Es el acto por el cual una persona es colocada en relación correcta con Dios. Por medio de este acto, Dios absuelve a un hombre culpable de pecados y lo trata como si fuera un hombre justo. Podríamos comparar esto a lo que es la amnistía. La amnistía es una decisión que toma el presidente o el rey de una nación de perdonar y absolver de culpa alguna a un criminal que está
en la cárcel cumpliendo su condena. Esa amnistía no depende de ningún acto bueno que haya hecho el criminal. Depende de la buena voluntad del presidente o del rey. Simplemente es un regalo de gracia y eso es la justificación. Dios nos justifica cuando nosotros somos pecadores, por supuesto, arrepentidos, pero que nada podemos hacer para cambiar esa situación de ser pecadores y de ser sentenciados a muerte a causa de ello. Pero si nosotros respondemos al llamado, somos justificados, o sea, somos tratados como si fuéramos justos. Justificación significa la cancelación de las acusaciones presentadas contra el creyente en el tribunal celestial. Y el quinto punto nos dice, nos glorificó. Aunque la glorificación plena es aún futura, como dice Romanos 8:18, y comprende la transformación completa de nuestro cuerpo y mente y el ser hechos inmortales, Pablo usa el verbo en pasado. Él dice nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó, aunque este último punto está en el futuro. Porque en el eterno consejo de Dios, todo el proceso con todas sus etapas está completado. Efesios 1, 4 al 6. ¿Qué pues diremos? Termina diciendo Pablo después de analizar todas estas cosas maravillosas. Aquí Pablo presenta la conclusión a la que él llega después de exponer todos estos pasos del plan de salvación. Y la conclusión es la siguiente. Dios está de nuestro lado. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Versículo 31. Esa es la primera conclusión, que Dios está de nuestro lado. ¿Quién podría atreverse a luchar contra nosotros? Segundo, si Dios no nos mezquinó, en la palabra de Dios dice escatimó, que significa lo mismo, a su propio Hijo, la mayor dádiva de todas, esta es la más convincente de las pruebas de que Dios nos ama siempre y nos dará con Él todas las cosas. Cuando Dios dio a su Hijo, también se entregó a sí mismo. Segunda de Corintios 5:19. Por esto no importan cuántas pruebas sobrevengan, nunca debiéramos dudar del amor de Dios y de que Él está de nuestro lado, aunque todo el mundo nos abandone. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
versículos 38 y 39. Bien, el tercer punto de la lección es en el nombre de Jesús y de su resurrección. Juan 14:14 dice que cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, podemos estar seguros que toda la maquinaria celestial está obrando a nuestro favor, aunque no veamos ángeles actuar a nuestro alrededor para atender a nuestras peticiones. Ahora se sobreentiende que lo que pedimos tiene que hacer de acuerdo con la voluntad de Dios y no con nuestra propia voluntad, que en algunos aspectos puede ser pecaminosa o mal direccionada. La oración debe ser ofrecida en el nombre de Jesús. La oración en su nombre sacará el egoísmo del suplicante. La oración debe estar basada en una promesa divina y definida de Dios, que podamos presentar con confianza, así como presentamos un cheque en el banco para que se nos dé la cantidad de dinero que está allí detallada. Por otro lado, el poder de la resurrección de Cristo es revelado en este impresionante texto de Efesios 1, 18 al 23, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En este impresionante texto, Pablo muestra que los efesios lograrían una iluminación, una perspicacia y visión clara, conocimiento espiritual y entendimiento moral que afecta lo más íntimo de la personalidad. ¿Qué es lo que los efesios deben conocer? Que el mismo poder que efectuó la resurrección de Cristo es el que hoy en el corazón de los creyentes obra. Esta sublime declaración es un reconocimiento enfático del exaltado oficio del Salvador resucitado como cabeza de la Iglesia. Como Señor soberano, Cristo Jesús es superior a todo poder celestial y terrenal. Como resultado de su sometimiento a la cruz, su exaltación universal es suprema, tanto en esta era como en la venidera. Es un privilegio imponderable tener a Cristo unido con su iglesia mediante
el Espíritu Santo. Su presencia aviva e inspira a cada miembro a vencer las tentaciones y triunfar sobre los rudimentos del mundo. Como conclusión, veamos el tema de echar toda nuestra ansiedad. Primera de Pedro 1.7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a ver ahora un pequeño párrafo que describe cómo es nuestra vida en nuestra época. En esta época de progreso, de iluminación desde el punto de vista humano, de tecnología, es así. Esta es la era de la página a medias leída, del angustiado apurón y del loco correr, de la trajinada noche con los nervios tensos, de las escapadas en avión y las cortas paradas, del acelerado broncear de lámpara solar, del acomodado en el lugar preciso, del cerebro agotado y el corazón dolido, del breve dormir hasta que la mente se agota y se acabó la diversión. Debemos entregar nuestras cargas, las que causan dolor y preocupación a nuestro Padre Celestial, quien promete resolverlas. Una de las razones por las cuales nos aferramos a nuestros problemas es porque creemos que podemos resolverlos mejor que nadie. Pero la razón para entregarla a Dios es que a Dios le importa lo suficiente para transformar cualquier situación. Quizá no nos gustaría cómo resolvería Cristo nuestros problemas. Pensemos en esto, porque las cargas que nosotros cargamos como pesadas mochilas no permitirán que caminemos junto con Jesús y podamos atravesar las situaciones difíciles como viendo al invisible.